Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Para guardar el debido respeto a nuestra celebración, los invitamos a apagar su celular. Hoy entramos en la celebración de los días santos de la muerte y resurrección del Señor, el Tríduo Pascual. Como los primeros discípulos reunidos con Jesús en el cenáculo, la víspera de su pasión, así también nosotros nos hemos congregado aquí esta tarde memorable para recordarle a Él, celebrando la Eucaristía. De pie. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y liberado. Que su gracia, su amor y su paz estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hoy entramos en la celebración de los días más solemnes del año, el Tríduo Pascual, días en los que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Después de toda la preparación de la Cuaresma, que terminó esta mañana, esta tarde estamos aquí como los apóstoles, dispuestos a acompañar a Jesús en este momento intenso, en esta cena de despedida. Él nos deja en el pan y el vino de la Eucaristía el signo y la presencia de su entrega por nosotros. Abramos nuestro corazón a su amor para revivir con Él los días centrales de nuestra fe. En silencio, reconozcamos que Él es nuestro Señor, que nos ha liberado del pecado, y pidámosle que tenga misericordia de nosotros. Arrepentidos de nuestras culpas y confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos. Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor.
concédenos de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar. El Padre está confesando. Si alguien tiene necesidad de reconciliarse con Dios, las personas que están más acá adelante, si necesitan una silla, en esa capillita hay 5 sillas, pueden sacarlas para que se sienten, si gustan, con toda libertad. La Pascua de los judíos recordaba el momento en que Dios los salvó de la esclavitud. Desde acontecimiento liberador debían hacer memoria con el sacrificio del Cordero Pascual. La Pascua, para nosotros, es memorial de la muerte y resurrección del Señor. Hoy, obedientes al mandato del Señor, realizamos la Eucaristía y recordamos el mandamiento del amor. Escuchemos con mucha atención. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levaduras y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre.
cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Oh Señor, de pie. Del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos.
Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Con esta celebración vespertina del Jueves Santo, comenzamos el Tríduo Pascual, los días más importantes del año en nuestra fe cristiana, los días en que celebramos, recordamos y actualizamos los misterios que nos dieron vida nueva. Pasión, muerte y resurrección del Señor. El Tríduo Pascual, de hecho, es el viernes, el sábado y el domingo. Pero como el calendario litúrgico lo manda, las celebraciones solemnes comienzan desde un día antes. Y así, por eso, esta tarde hemos entrado ya en el Tríduo Pascual. Jueves Santo. Jesús se reúne con sus discípulos a celebrar la Pascua. Por eso escuchamos en la primera lectura tomada del libro del Éxodo las prescripciones de la Pascua. Una serie de indicaciones que Dios le da a Moisés para que celebren aquella cena memorial. Será una cena conmemorativa, una cena que se vuelve recuerdo, pero al mismo tiempo actualización de la salvación recibida. El pueblo de Israel salió de Egipto, donde estaban como esclavos, y Dios les ordena comer la cena pascual antes de salir, para que no olviden que ese acontecimiento es un acontecimiento de salvación. Fue en ese contexto, pues, en el que Jesús quiso celebrar la última cena con sus discípulos, en una cena pascual. Los judíos celebran la Pascua semanal cada 8 días, el día de sábado, el Shabbat, el día más solemne de la semana, pero también celebran la Pascua anual. La celebración de la Pascua había nacido como una fiesta agrícola que tenía que ver con el cultivo de la tierra y los frutos que de ella se recibían. Pero pasó a ser una fiesta religiosa cuando el pueblo de Israel comenzó a conmemorar a través de la Pascua la liberación de Egipto. No fue una coincidencia que Jesús quisiera elegir
la cena pascual para despedirse de sus discípulos. La última cena. Este día para nosotros debe ser especialmente significativo porque la primera misa de la historia, la primera Eucaristía de la historia, se celebró un Jueves Santo. Jesús, en torno a la mesa con sus discípulos para celebrar la Pascua, celebra la Pascua judía, pero al mismo tiempo ya no es la Pascua judía, porque Jesús le da un nuevo contenido, un nuevo significado. Ya no están celebrando los discípulos con Jesús simplemente la liberación de Egipto, sino que ahora están celebrando la Pascua de Cristo. Pascua, una palabra muy utilizada y tal vez a veces poco comprendida. Pesaj es la palabra hebrea que está a la raíz, que significa paso. Dios pasa en medio de su pueblo para liberarlo de la opresión de los egipcios. Es Pascua cuando Dios libera, cuando Dios salva. Y ahora en esa cena pascual Jesús anticipa el sacrificio que iba a realizar al día siguiente. Tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban porque esta es mi sangre. Pronuncia Jesús aquellas palabras solemnes, como nos recuerda hoy San Pablo en la segunda lectura, cuando dirigiéndose a los corintios les recuerda lo que él les había enseñado. Yo les transmití lo que a mi vez recibí, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y también dijo: este es el cáliz de mi sangre. Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, primer gran regalo del Jueves Santo. Instituye el sacramento en el que se queda en medio de nosotros. En ese momento en el que Jesús debería estar preocupado por Él mismo y por su destino, se preocupa más por nosotros. Piensa cómo permanecer con nosotros, aunque tiene que irse. Y entonces Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Presencia permanente del Señor. Qué gran regalo, decía el cardenal designado por el Santo Padre para celebrar la misa este día en la Basílica de San Pedro, para quienes tenemos fe. Desde que fue instituida la Eucaristía, sentimos que no estamos solos. Sentimos que caminamos por el camino de la vida, alimentados y fortalecidos por el Señor. ¿Qué sería de nosotros, pobres, limitados y frágiles mortales, si no tuviéramos este alimento que nos nutre, que nos fortalece, que nos alienta para seguir nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros? Y sin embargo, hay tantos cristianos que no valoran la Eucaristía, que no valoran la presencia real de Jesús en ese sacramento. Y sin embargo, hay tantos cristianos que no sienten hambre de recibir al Señor, que ha querido quedarse en un pedazo de pan precisamente para que pudiéramos comerlo tantas veces cuanto fuera posible. Cristo se ha quedado en el sacramento de la Eucaristía para que podamos comerlo, pero también para que podamos adorarlo.
Cuántas gracias recibimos de la adoración al Señor. Cuántas bendiciones. La adoración a Cristo en la Eucaristía, una práctica multisecular que la Iglesia ha realizado desde el principio, porque ha reconocido que en ese sacramento Cristo se encuentra verdaderamente presente y por tanto ese sacramento es digno de adoración. Junto con el sacramento de la Eucaristía, Jesús nos dejó otro sacramento que ya ustedes conocen y saben muy bien, el sacramento del sacerdocio. Porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Y Jesús, cuando instituye el sacramento de la Eucaristía, le dice a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. Así lo recuerda San Pablo en la segunda lectura. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Lo dice también respecto al cáliz. Y con aquellas palabras, la tradición cristiana ha comprendido que Jesús facultó a sus discípulos para que pudieran repetir este sacramento de forma constante hasta el final de los tiempos, para que Cristo se hiciera presente en el altar con las palabras que pronuncia el sacerdote cada vez que celebra la Eucaristía. Cuánta gratitud tiene que haber en nuestro corazón, porque el Señor quiso quedarse entre nosotros en el sacramento de la Eucaristía, pero al mismo tiempo quiso que hubiera ministros que pudieran confeccionar la Eucaristía. Y así sigue llamando de entre los hombres a algunos para que puedan seguir actualizando este sacramento, para que podamos ser partícipes de la dicha de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuánta gratitud debe haber en nuestro corazón esta tarde por todos los sacerdotes que hemos conocido, todos los sacerdotes que hemos conocido, el sacerdote que nos bautizó, el sacerdote que nos hizo cristianos, el sacerdote que nos dio la primera comunión, el sacerdote que nos dio la primera confesión. ¿Cómo recuerdo yo al sacerdote que me confesó por primera vez? Pido mucho por él, ya está en el cielo. Era un hombre muy bondadoso. ¿Cuántos sacerdotes habrán intervenido en nuestra vida cuando nos confesamos, cuando nos dan un consejo en la dirección espiritual, cuando en unos ejercicios nos han invitado a la conversión y ha llegado a nuestro corazón esa llamada que Dios nos hacía a través de ellos? Hoy es día para que oremos por los sacerdotes. Hoy es día para que si conocemos a un sacerdote, le llamemos o le mandemos un mensaje y lo felicitemos. ¿Por qué? Porque participa del sacerdocio de Cristo. Solamente hay un sacerdote, Cristo, y solamente hay un sacerdocio, el de Jesús. Los sacerdotes participamos del sacerdocio único de Cristo y lo hacemos presente en la comunidad. Pero también Jesús, como acabamos de escuchar en el Evangelio, además de instituir el sacramento de la Eucaristía y del sacerdocio, este día nos dio un mandato, el mandato del amor fraterno, de la caridad, con un gesto singularísimo. Terminada la cena, sin mediar palabra, Jesús, nos dice el Evangelio, se quitó la túnica, se ciñó una toalla, echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Nosotros estamos acostumbrados a escuchar esto y tal vez no nos suene a escándalo, pero para los discípulos era escandaloso. Este era un gesto que solamente podían realizar los esclavos. Ni siquiera a un hombre libre se le obligaba a hacerlo. Un judío que no era esclavo no estaba obligado a hacerlo. Porque era humillante, era una verdadera humillación. Pues qué escándalo que el Maestro y el Señor se quite la túnica y se ponga a lavar los pies a los discípulos. Efectivamente,
Esta fue la reacción de Pedro: tú no me lavarás los pies a mí jamás. Era una humillación para el que lavaba los pies. Bueno, pues ese es nuestro Señor. Esa es la talla de nuestro Salvador. Ese es el tamaño de nuestro Redentor, que se quiso humillar, se quiso hacer esclavo, siervo, se hizo humilde hasta el límite. Lava los pies a los discípulos y, terminada de hacer aquella acción, que es una acción verdaderamente profética, le dice a los discípulos: ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies los unos a los otros, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Esto que yo he hecho, ustedes tienen que repetirlo. Tal vez nosotros no entendamos el significado de lo que Jesús hizo y simplemente lo veamos como un gesto de servicio que tenemos que imitar. ¿Saben lo que hizo Jesús? Dicen los estudiosos de la Escritura. Aquí, en este pasaje, ha utilizado el evangelista los mismos verbos que utiliza cuando habla del buen pastor, que da la vida por las ovejas y luego la vuelve a tomar. Y Jesús se quita el manto para luego volvérselo a poner. Es decir, con aquel gesto del lavatorio de los pies, Jesús estaba anticipando la entrega de su propia vida en la cruz. Es un gesto que está hablando de su donación hasta la muerte. Hay pues toda una simbología detrás de los gestos que Jesús realiza. Pero es verdad, sí, Jesús ha hecho un gesto que quiere que imitemos. No puede haber un auténtico cristiano que no sirva, porque el que no sirve no puede ser cristiano. Jesús nos ha puesto el ejemplo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por todos. El servicio tiene que ser una característica fundamental de la vida del cristiano. Este mandato que Jesús le da a los discípulos, hoy vemos que se cristaliza en este hecho de quitarse Jesús la túnica y de lavar los pies a los discípulos. Pero cuando Jesús dice también ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros, es decir, también ustedes tienen que servirse unos a otros. Porque ese es un gesto que tal vez hoy ya no signifique nada, es un gesto que tal vez hoy ya no se realice. Lavarle los pies a alguien en aquel entonces era necesario porque los caminos eran polvorientos y las personas andaban con sandalias, es decir, llegaban con los pies llenos de polvo, tenían que lavarse los pies cada vez que llegaban a un lugar. Bueno, pues ahora ya no teníamos que lavarnos los pies porque tenemos zapatos. Entonces ya se acabó el mandato de Jesús. No, el mandato de Jesús es que nos sirvamos unos a otros. Si queremos verdaderamente ser discípulos suyos, tenemos que realizar este mandato del amor fraterno, el servicio mutuo, ayudarnos, darnos la mano. En este mundo en el que tanto se respira odio, rencor, desprecio, estos gestos de amor, porque son 3 gestos de amor de Jesús, nos invitan a vivir en la dimensión oblativa, es decir, de entrega en la que vivió Jesús. Nos entrega la Eucaristía, nos entrega el sacerdocio y nos entrega el mandato de la caridad. 3 regalos que hablan del amor de Jesús por la humanidad. 3 regalos que nos deben comprometer a nosotros en la vivencia constante de nuestra fe cristiana. Si queremos ser cristianos coherentes, cristianos auténticos, cristianos convencidos, seguidores de Jesús, entonces recibamos con amor la Eucaristía, apreciemos el gran don del sacerdocio y también amemos al prójimo como Jesús nos enseñó, para que entonces estemos haciendo vida el mensaje de esta jornada. Nos ponemos de pie.
Llegada la hora de pasar de este mundo al Padre, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado el testamento de su amor en el humilde gesto del lavatorio de los pies y en el don supremo de la Eucaristía. Conscientes de que el Padre lo ha puesto todo en sus manos, dirijamos a Él nuestra oración. Respondemos diciendo: oh Señor, escucha y ten piedad. Por los presbíteros de nuestra Iglesia de Guadalajara, para que vivan su sacerdocio como servicio incansable y donación sin límites a Cristo, presente en sus hermanos. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todo el pueblo cristiano, para que en ti, que lavas los pies a los apóstoles, y en la mesa pascual partes el pan y ofreces el cáliz, sepa reconocer los grandes signos de tu realeza y de tu amor. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los enfermos y cuantos sufren las consecuencias de la pandemia, para que se den cuenta de que has orado por ellos y te has ofrecido al Padre como Cordero Inmaculado. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nosotros, que compartimos pan del cielo en la mesa eucarística, para que seamos capaces de compartir en la caridad los valores y los bienes de este mundo con los que tienen hambre y sed de justicia. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Dios nuestro, en esta hora suprema en que Cristo nos llama como amigos a participar de la Pascua con Él, haznos dignos de ser herederos y comensales en el banquete eterno de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En esta celebración deberíamos hacer aquel gesto que Jesús realizó, el lavatorio de los pies. Sin embargo, las indicaciones de la Sagrada Congregación para el Culto Divino es que este año por la pandemia no se haga el lavatorio de los pies para evitar pues la posibilidad de un contagio. Así que no es por flojera, no es por comodidad de los sacerdotes, sino por orden de la Iglesia. Así que por eso en esta ocasión no hacemos el gesto, aunque ya recordamos su significado. Continuamos ahora con el ofertorio. Llevamos al altar el fruto de todas nuestras penitencias cuaresmales y presentémoslas al Señor para que sirvan de ayuda a nuestros hermanos más necesitados. Bendito sea, Señor, por este pan y ese vino, que generoso nos hiciste para caminar contigo y sean para nosotros alimento en el camino. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos hiciste para caminar contigo y sean para nosotros alimento en el camino. De pie. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de ese sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Todos. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Hasta tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Jorge y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del Para que no se muevan de su lugar, especialmente los que están afuera, pues ahí les van a llevar la comunión, hasta allí, hasta la puerta les van a llevar la comunión, no se preocupen, ahorita les doy las indicaciones para la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas, acuérdense, hay que hacer una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Ahí en medio va a estar un ministro dando la comunión, ahí donde comienza la segunda parte de filas del templo, y también en la puerta va a estar otro ministro dando la comunión a las personas que están sentadas afuera para que no tengan que recorrer todo el templo y venir hasta adelante. Así que las personas que están en esos lugares esperen a que llegue el ministro, por favor. La noche en que fue entregado el Señor, tomó pan y nos lo ofreció diciendo: tomen y coman de él, este es mi cuerpo. Acerquémonos a recibir el mismo pan que es su cuerpo y su sangre, y vivamos sus palabras. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.
et ex corde dedicamus, nos in cielo. Ubi caritas espera, Deus vivius, simul ergo conimum, congregamus, menos mente edificamur, caveamus, ce Señor gia maligna, ce serenites, et in medio nostris Christus est. Ubi caritas espera, Deus vivius, simul quoque cum beatis, videamus, gloriante cultum tuum, Christe Deus, gaudium quotes immensum, atque pro secula per infinita Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Concluimos nuestra celebración con la invitación para acompañar a Cristo, que se queda con nosotros en la Eucaristía, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad. De aquí se hará la adoración recordando especialmente lo que Jesús dijo a los apóstoles después de la última cena
antes de padecer por nosotros. Debido también a la pandemia, este año no hay traslación del Santísimo Sacramento, pero la adoración no se suprime, la hacemos aquí. Ahora va a comenzar un rato de adoración guiada. Uno de los sacerdotes va a guiar la adoración hasta las 8. Todos están invitados a permanecer. Después, a las 8, vendrá también el grupo de ministros que estarán encabezando la hora de adoración de 8 a 9, y todos están invitados, será aquí en el templo. Y también a las 9 vendrán los adoradores de la capilla de adoración de 9 a 10, y ellos estarán también organizando la última hora de adoración. Y a las 10 se cierra el templo. Tenemos pues este rato para acompañar al Señor. Es para recordar cuando Jesús fue apresado y cuando anduvo de Herodes a Pilatos, cuando anduvo de un lugar a otro, cuando fue llevado entre la casa de Anás y Caifás. Entonces son momentos muy difíciles para el Señor, son momentos para recordar y para estar a su lado. El Señor se ha querido quedar aquí, en este lugar que llamamos el Sagrario. Aquí está entre nosotros el Señor, y entonces ahora los invitamos a la adoración. Los que gusten quedarse, ahora va a comenzar. Bendigamos al Señor, demos gracias Gracias a Dios.